Un niño rechazado vio un caballo atrapado, y lo que hizo conmocionó al pueblo, pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba, y cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias que tocan el alma y te dejan sin aliento. «No te metas ahí, Emanuel», gritó Clotilde desde la cocina, pero él ya había empujado la puerta del gallinero y se perdió entre el polvo y el olor a maíz rancio. Las gallinas chillaron y revolotearon alrededor de sus botas viejas. Emanuel las ignoró. Se agachó junto a la pared de adobe donde había escondido su cuaderno. Una hoja arrancada, doblada 4 veces. Su secreto. Un dibujo de un caballo que había visto una vez en una revista vieja del mercado. Era su forma de imaginar una amistad imposible. Alguien que lo viera. Clotilde entró con pasos firmes y un trapo húmedo en la mano. «¿Otra vez con esos monos? ¿No tienes otra cosa que hacer?», le quitó el cuaderno sin mirarlo. «Ve a buscar agua al pozo antes de que se haga más tarde». Emanuel bajó la cabeza y salió sin decir nada. El viento del campo le cortaba las mejillas. El pozo estaba al fondo del terreno, junto a una cerca rota que nadie se molestaba en reparar. Mientras caminaba, un rugido grave rompió el silencio. Se detuvo. ¿Un trueno? No, era más cercano. Algo vivo. Se acercó a la cerca y se agachó entre los arbustos secos. Otra vez el sonido. Un resoplido, como de dolor. El viento cambió y trajo consigo un olor metálico, a sangre. Emanuel se arrastró unos metros más. Entonces lo vio. Detrás de unos alambres caídos, un caballo oscuro forcejeaba. Su pelaje cubierto de barro y espinas. Tenía una pata atrapada en el alambre oxidado. Respiraba rápido. Los ojos, grandes y húmedos, lo miraron con desesperación, pero sin miedo. Emanuel retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho como tambor de fiesta patronal. Quiso correr, pero algo lo detuvo. No era solo el caballo lo que lo había frenado, era la forma en que lo había mirado, como si le hablara sin palabras. Volvió sobre sus pasos y corrió al pozo. Llenó el balde y, sin pensar, derramó parte en una botella que escondió bajo su camisa. Esa noche, durante la cena, no probó la sopa de lentejas. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó Clotilde con el ceño fruncido. «Nada, abuela. Mañana irás con don Tadeo al molino, que te vea trabajando. No quiero que digan que crío a un zángano». Emanuel asintió. No valía la pena discutir. Apenas oscureció, fingió dormir. Cuando los ronquidos de Clotilde llenaron el cuarto, se levantó en silencio. La linterna apenas alumbraba sus pasos. Cruzó el campo, esquivando las raíces y el miedo. El caballo seguía ahí, más quieto ahora. Le ofreció la botella con agua. El animal olfateó su mano antes de beber. Emanuel sintió un temblor que no era de frío. «Te voy a cuidar», susurró. «Pero no le digas a nadie, ¿sí?». En ese instante, un ruido seco detrás de él lo hizo girar. Alguien o algo acababa de pisar una rama. La linterna tembló en su mano. No había nadie, solo la oscuridad del campo, espesa y vigilante. Pero Emanuel sabía que algo lo había estado observando, o alguien. Emanuel avanzaba entre los matorrales con la linterna baja, cuidando de no hacer ruido. El campo, de noche, era otro mundo. Las ramas crujían como huesos viejos y el viento parecía arrastrar susurros. Pero él ya no tenía miedo. El caballo seguía ahí, atrapado, y eso le dolía más que cualquier sombra. Cuando lo volvió a ver, su corazón se apretó. El animal respiraba con dificultad, el costado subía y bajaba rápido, como si cada minuto luchara por no rendirse. Emanuel se acercó con cautela. El alambre seguía enredado en la pata delantera, cortándole la piel. Había sangre seca, pero el caballo no lo pateó ni relinchó, solo lo miró. «Tranquilo, ya vine», murmuró Emanuel, agachándose junto a él. Sacó de su mochila un trozo de manta vieja y lo humedeció con lo que quedaba en la botella. Empezó a limpiar la herida con movimientos torpes pero cuidadosos. El caballo soltó un bufido suave, pero no se movió. Se quedó ahí, dejándolo hacer.
Emanuel sintió un nudo en la garganta. Ese animal, grande y poderoso, podría haberlo mandado a volar con una sola patada, pero no lo hacía. Lo dejaba ayudarlo, como si confiara en él, como si lo entendiera. Te voy a sacar de aquí, lo prometo. Una ráfaga de viento agitó los árboles. Algo crujió detrás. Emanuel giró la cabeza de golpe. No había nada, pero el silencio había cambiado, más pesado, más atento. Volvió a mirar al caballo, luego al alambre. No podía cortarlo con las manos. Se le ocurrió que en el cobertizo del gallinero había unas pinzas viejas. Tendría que volver por ellas al día siguiente, sin que Clotilde lo viera. Mañana regreso, ¿sí? No te mueras. El caballo bajó el hocico como si respondiera. Emanuel sonrió apenas. Se levantó y volvió a mirar hacia los árboles. Entonces lo sintió. Esa presencia otra vez, como una mirada clavada en la nuca. Apagó la linterna y se quedó quieto, respirando despacio. Esperó. Nada. Cuando finalmente giró para volver a casa, una figura se movió entre los árboles. Un parpadeo, una sombra. Alguien estaba ahí. Corrió. No miró atrás. No se detuvo hasta cruzar la cerca rota y volver al terreno de su abuela. Entró por la ventana del gallinero. Se tiró en su catre y cubrió la cabeza con la sábana, como cuando era más chico y soñaba con monstruos. Pero esta vez no era un sueño. Alguien lo había visto y no estaba seguro de que fuera un simple curioso. Aferró el cuaderno donde tenía el dibujo del caballo. Ahora ya no era solo una fantasía, era real y estaba herido, y él no iba a dejarlo solo. Al día siguiente, antes de que el gallo cantara, Emanuel ya estaba despierto. Envolvió 2 pedazos de pan duro en un trapo y los escondió en el fondo de su mochila, junto con la botella vacía. Clotilde todavía roncaba cuando él salió por la puerta trasera, en puntas de pie, con el corazón brincándole en el pecho. El cielo estaba pálido, como si aún no decidiera si amanecer o seguir durmiendo. El aire olía a tierra mojada y le helaba los dedos, pero a Emanuel no le importaba. Caminó rápido, cruzó la cerca y siguió el camino entre los arbustos, como si su cuerpo ya supiera llegar solo. El caballo estaba ahí, respiraba mejor, lo reconoció de inmediato y soltó un sonido bajo, apenas un resoplido. Emanuel sonrió. «Te traje desayuno. No es gran cosa, pero es lo que hay». Le extendió el pan con cuidado. El animal dudó un segundo. Luego acercó el hocico. Cuando empezó a masticar, Emanuel sintió que algo en su pecho se aflojaba. Se sentó en el suelo, a unos pasos. «¿Sabes? No sé tu nombre, pero necesitas uno», dijo en voz baja. «No puedes ser solo el caballo herido. Eso no está bien». Lo miró un rato pensando. El animal tenía algo distinto. No solo era grande y fuerte, tenía una mirada profunda, casi humana, una mezcla de dolor y dignidad. «Centauro», murmuró probando el nombre en voz alta. «Eso me gusta. Eres fuerte, pero también como de otro mundo». El caballo no protestó, siguió comiendo. Durante los siguientes días, Emanuel repitió la rutina. Se levantaba antes que nadie. Robaba pan duro, algo de fruta y agua fresca. Cada vez que lo veía, Centauro parecía más tranquilo. Ya no se agitaba cuando Emanuel se acercaba, ni giraba la cabeza nervioso. Lo esperaba, y eso lo hacía sentir menos solo. Una tarde, mientras le hablaba sobre un sueño que había tenido, uno donde los dos galopaban por el campo bajo un cielo de estrellas, escuchó voces a lo lejos. Voces de adultos. Se quedó helado. Se arrastró hasta una colina baja desde donde podía ver parte del camino. Eran 2 hombres del pueblo. Uno de ellos, robusto y con sombrero, señalaba en dirección al terreno de don Laureano. El otro, más joven, asentía con preocupación. «Te digo que alguien ha estado entrando. El viejo Laureano no lo va a dejar pasar», decía uno. Emanuel se agachó rápido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Volvió junto a Centauro y le acarició el cuello con las manos temblorosas. «Van a venir», susurró. «Y si te encuentran, te van a llevar. O algo peor». El caballo levantó la cabeza, alerta.
Emmanuel sintió la urgencia en el aire. Ya no bastaba con esconderlo. Tenía que encontrar una manera de protegerlo. Se levantó, sacudió el polvo de sus pantalones y lo miró a los ojos. Mañana te voy a llevar a otro lugar, un sitio donde nadie nos vea. Lo prometo, centauro. Pero mientras volvía a casa, un pensamiento le dio vueltas en la cabeza como un mal presagio. ¿Y si alguien más ya sabía del caballo? ¿Y si no estaba tan solo en su secreto? La cuchara de madera golpeaba el borde de la olla con un ritmo lento, casi hipnótico. Clotilde removía la sopa de fideos mientras el vapor le empañaba los lentes. Emmanuel se sentó en silencio a la mesa, con las manos sucias todavía del campo, pero con una sonrisa leve en los labios. Algo había cambiado en él. Clotilde lo notó. ¿Y esa cara?, preguntó sin mirarlo. ¿Qué andas haciendo por ahí que vienes con los zapatos llenos de lodo? Emmanuel dudó. No era el momento, pero sentía que si no lo decía ahora, no lo diría nunca. Encontré un caballo. La cuchara se detuvo. El sonido del caldo burbujeando fue lo único que llenó el silencio. ¿Cómo que un caballo?, dijo ella sin girarse, en voz baja. Está herido, atrapado en unos alambres. Lo he estado cuidando. Le doy pan y agua. Clotilde soltó la cuchara. Se giró despacio. En sus ojos había algo más que sorpresa. Era miedo, pero no por el caballo. Era otro miedo, más hondo, más antiguo. ¿Dónde lo viste? En la loma, cerca del terreno de don Laureano. Ella se acercó a la mesa, apoyó las manos temblorosas sobre la madera. Emmanuel tragó saliva. No sabía por qué, pero la atmósfera se volvió densa, como si acabara de decir algo prohibido. Quiero que no vuelvas a ese lugar, dijo ella, con un tono seco, sin levantar la voz. Pero está solo, abuela. No tiene a nadie. Yo... ¡Emmanuel!, lo interrumpió esta vez con fuerza. Te dije que no. No sabes lo que puede pasar si te metes donde no te llaman. Él bajó la mirada. Algo dentro de él se revolvía. No era enojo, era confusión. ¿Por qué se asustaba tanto por un caballo? ¿Lo conoces?, preguntó en voz baja. Clotilde dio un paso atrás. Por un segundo pareció perder el equilibrio. No, no lo conozco, pero sé cómo es ese lugar. No es seguro. Es tierra de conflictos viejos, Emmanuel, cosas que es mejor no tocar. Tiene que ver con mi papá, soltó él sin pensarlo. El aire se cortó como con cuchillo. Clotilde lo miró fija, y en sus ojos apareció algo que él no había visto nunca. Culpa, o tal vez tristeza, o las dos cosas. Tu papá no tiene nada que ver con esto, dijo ella, volviendo la vista a la olla. Ya no preguntes, hijo, ya pasó. Emmanuel sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez que hablaban de su papá en años, y la abuela había cerrado la puerta en seco. Pero había algo más. Lo sabía, lo sentía, como si la historia del caballo estuviera enredada con la suya, como si ese animal no hubiera llegado ahí por casualidad. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando los ruidos del campo, cada crujido, cada rama que se movía con el viento, y en medio del silencio tomó una decisión. Volvería con Centauro, no solo para protegerlo, sino para descubrir lo que Clotilde no se atrevía a contar. El sol apenas tocaba los campos cuando don Laureano bajó de su camioneta con la cara arrugada como cuero viejo y la mirada afilada. Caminaba con paso firme, lento pero cargado de intención, como si cada pisada dijera: «Este pedazo de tierra es mío». Llevaba el sombrero de siempre, ese que no se quitaba ni para dormir, y un bastón grueso que, más que apoyo, parecía amenaza. Se agachó junto a la cerca rota. La revisó con calma. Huellas, pequeñas, frescas, demasiado chicas para ser de un adulto. «Niños metiches», murmuró entre dientes. «No aprenden hasta que uno les enseña». El caballo, unos metros más allá, se removió con inquietud. Laureano lo miró fijo. No dijo nada, solo lo observó, como quien mira una pieza perdida de un rompecabezas viejo. «Así que aquí te escondes, maldito animal». Volvió a pararse y recorrió con la mirada todo el terreno. Sabía que alguien lo visitaba.
El agua limpia, los restos de pan en el suelo, las pisadas, no era casualidad. Y en San Vicente, las casualidades eran pocas y peligrosas. Más tarde, en la plaza del pueblo, se cruzó con don Tadeo, el molinero. ¿Tú no has visto niños por mis tierras?, le soltó sin saludo previo. ¿Niños? No, don Laureano, solo a ese chavito, el nieto de Clotilde, que a veces viene por agua. Laureano frunció el ceño. El de los ojos tristes, ese mero, buen chamaco, callado, eso sí. ¿Por qué? Por nada, cosas mías. Pero su cabeza ya trabajaba. Clotilde. Esa mujer siempre había sido un problema, orgullosa, reservada. Y su hijo, ese sí que le debía cuentas. Ahora el nieto andaba husmeando por donde no debía. Volvió a su rancho al atardecer con la idea fija. Tenía que atrapar al intruso con las manos en la masa. No bastaba con sospechas. Si ese niño era como su padre, traía problemas en la sangre. Esa noche se quedó despierto en su silla, con la escopeta al lado, fingiendo que leía el diario. Pero no leía nada. Solo esperaba el momento justo, el más mínimo ruido, para salir y atrapar al intruso. Mientras tanto, Emanuel, del otro lado del pueblo, preparaba su mochila con pan, una linterna, una manta. El corazón le latía como tambor. No sabía que estaba a punto de caminar directo hacia la boca del lobo. Lo que sí sabía era que Centauro lo esperaba y que alguien más también lo estaba observando. El sol apenas asomaba entre las ramas secas cuando Emanuel volvió al terreno. Traía la manta doblada sobre el brazo y en la otra mano un costal con restos de heno y un frasco con agua limpia. Centauro lo esperaba en el mismo lugar, pero se notaba inquieto, nervioso. Daba vueltas en círculo, resoplando como si presintiera que algo no andaba bien. «Tranquilo, ya llegué», dijo Emanuel, acariciándole el cuello. El alambre ya no apretaba la pata, pero la herida seguía abierta. Tenía que moverlo, llevarlo a un sitio donde pudiera sanar sin miedo y rápido, antes de que don Laureano lo encontrara. Miró a su alrededor. No muy lejos, entre los árboles, había una estructura medio derrumbada. El viejo establo. Lo recordaba de lejos, cuando pasaba por ahí de niño con su mamá. Ella siempre apuraba el paso y nunca quería hablar de ese lugar. Decía que estaba maldito. Emanuel se acercó, con Centauro siguiéndolo de cerca cojeando. El techo estaba caído a un lado, pero aún quedaban paredes en pie. El olor a humedad y madera vieja se mezclaba con algo más, como ceniza antigua. Entraron despacio. El interior estaba lleno de telarañas y ramas secas, pero había un rincón, protegido por 3 paredes y un montón de paja vieja que todavía servía. «Aquí estarás a salvo», susurró Emanuel. «Nadie te va a encontrar». Pasó casi toda la mañana limpiando el espacio. Barría con una rama, removía piedras, sacaba clavos oxidados de las tablas. El sudor le caía por la frente, pero no se detenía. Cada puñado de basura que tiraba era una victoria. En una esquina encontró un balde medio roto y un trozo de soga. Le sirvieron para improvisar una especie de bebedero. Cuando terminó, llevó a Centauro al rincón. El caballo olfateó el suelo, pateó un poco la paja y se echó con un suspiro largo. Parecía aliviado. Emanuel se sentó junto a él y sacó un pedazo de pan. Comieron en silencio, como viejos amigos que no necesitaban palabras. «¿Sabes? Este lugar, no sé por qué, pero me suena. Como si ya hubiera estado aquí antes», dijo mirando al techo roto. «¿Y si fue mi papá quien lo usaba?». Centauro alzó la cabeza al oír esa palabra. Emanuel se quedó congelado. Era como si el caballo la reconociera. «¿Lo conociste?», susurró, mirándolo de frente. «¿Conociste a mi papá?». Pero Centauro solo parpadeó lento, sin moverse. Emanuel bajó la mirada. Tal vez estaba imaginando cosas, aunque algo en su pecho le decía que no, que todo eso tenía sentido, aunque todavía no podía verlo completo. Antes de irse, cubrió la entrada del establo con ramas y hojas. Era su refugio, su secreto. Pero al salir, escuchó un crujido en la maleza.
Se giró de golpe con el corazón en la garganta. No había nadie, o al menos nadie que pudiera ver. Pero la sensación de ser observado volvió a apretarle el estómago. Apretó el paso. No sabía quién era, pero alguien más también conocía ese lugar, y eso lo cambiaba todo. El domingo por la tarde, Emanuel acompañó a Clotilde al mercado del pueblo. A ella no le gustaba ir, pero necesitaba hierbas para el reuma y arroz del barato. Caminaban lento entre los puestos de verduras, mientras el sol golpeaba fuerte sobre las láminas oxidadas de los techos. Emanuel iba unos pasos detrás, aburrido, pateando piedritas. Pero algo lo detuvo. Dos señoras sentadas en la sombra, abanicándose con cartones, hablaban en voz baja. Lo que dijeron le heló la sangre. Te juro que lo vi con mis propios ojos, un caballo negro cerca del viejo establo. Y no era cualquier caballo, no, ese es el que decían que estaba maldito. ¿El mismo de la historia del hijo de Clotilde? El mismito. Emanuel se escondió tras un puesto de cebollas. El corazón le latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Dicen que desde que ese muchacho desapareció, el animal quedó vagando, que aparece en la loma cuando algo malo va a pasar, o cuando alguien lo despierta, dijo la otra más seria. Ese caballo no es como los demás. Lleva encima una tragedia. Emanuel no podía moverse. Tragedia, desaparecido. Todo apuntaba a su papá. ¿Era de él de quien hablaban? Clotilde lo llamó desde más adelante. Emanuel reaccionó de golpe y corrió a alcanzarla, fingiendo que nada pasaba. ¿Qué tanto te quedaste viendo?, le preguntó sin mirarlo. Nada, unas gallinas. Ella no insistió, pero él sintió que lo había observado de reojo, como si supiera que estaba ocultando algo. Esa noche no pudo cenar. Sentado en su cama, con el cuaderno en las piernas, volvió a dibujar a Centauro. Pero esta vez le agregó algo, un fondo oscuro, como si el caballo saliera de una tormenta. Recordó las palabras de las señoras, cuando alguien lo despierta. ¿Y si él había despertado algo al cuidarlo? Al día siguiente fue al establo más temprano de lo normal. El aire estaba frío, denso, como si el campo entero estuviera en silencio por algo. Centauro lo recibió con un relincho suave. Emanuel se acercó, le ofreció pan y lo acarició detrás de las orejas. ¿Fuiste tú el caballo de mi papá?, preguntó de nuevo. El animal bajó la cabeza, apoyándola levemente sobre el hombro de Emanuel. No era una respuesta clara, pero fue suficiente. Te prometo que voy a descubrir la verdad. Un ruido seco lo hizo girar. No muy lejos, alguien se alejaba entre los árboles. Un bulto gris, una figura rápida. Emanuel corrió hacia los arbustos, pero ya no había nadie. No estaba loco, lo estaban vigilando, y ahora más que nunca tenía que proteger a Centauro y averiguar qué fue exactamente esa tragedia que todos callaban. Emanuel regresó antes de lo normal del campo. Tenía las manos sucias de tierra y la cabeza llena de dudas. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. El caballo, los rumores, el nombre de su papá apareciendo entre susurros. Algo dentro de él le gritaba que la verdad estaba más cerca de lo que creía y que su abuela la sabía. Entró por la puerta trasera en puntillas. Clotilde no estaba en la cocina, pero se escuchaban voces suaves desde el patio. Se acercó con cuidado, pegando la espalda a la pared, hasta quedar junto a la ventana entreabierta. Desde ahí escuchó claro. Y te digo que el niño ya lo sabe, lo tiene en la mirada, decía una voz de mujer, ronca, familiar. Era doña Lucía, la vecina de al lado, la única que aún le hablaba, seguido a Clotilde. No, Lucía, no puedes saberlo todo. No aún, respondió su abuela en un tono cansado, como si cargara un costal de años en la espalda. Si supiera cómo fue realmente, no me lo perdonaría nunca. Emanuel se congeló, sintió un calor en la cara. ¿Qué era lo que no debía perdonarle? El caballo apareció otra vez, ¿no?, insistió Lucía. Es como un fantasma, siempre regresa cuando algo queda sin cerrarse. Yo creí que con los años, que el tiempo lo enterraría, susurró Clotilde.
Pero ahora el niño va directo hacia todo eso, como si algo lo llamara. ¿Y si es el destino?, preguntó Lucía. ¿Y si el mismo animal lo está guiando? Clotilde no respondió. Por un momento, solo se oyeron los grillos y el golpe leve del viento contra las láminas del tejado. No puedo dejar que se meta en eso. No después de lo que pasó con Mateo, dijo al fin, quebrándosele la voz. Emanuel sintió que el corazón se le salía del pecho. Mateo, el nombre de su padre. Clotilde, no fue tu culpa, fue la rabia de Laureano. Tú hiciste lo que pudiste. Yo me quedé callada, Lucía, me tragué la verdad, y ahora mi nieto está tocando las mismas puertas. Emanuel retrocedió sin hacer ruido. Se le nublaban los ojos, pero no podía llorar. No ahí, no ahora. Subió a su cuarto y se encerró. Se sentó en la cama con las piernas cruzadas, apretando el dibujo de centauro entre los dedos. El papel ya estaba gastado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Ahora tenía claro que su padre no había desaparecido por accidente, que había algo oscuro, algo peligroso detrás de todo, y que el caballo, de alguna manera, estaba ligado a esa historia. Ese mismo animal que ahora descansaba en el viejo establo, ese que lo miraba como si supiera más de lo que podía decir. Y si Clotilde no le contaba la verdad, la iba a encontrar él, aunque tuviera que remover los secretos más viejos del pueblo. El golpe seco en la puerta hizo vibrar la madera vieja. Clotilde, que pelaba papas en la cocina, se detuvo en seco. No necesitó asomarse para saber quién era. Esa manera de tocar, tan seca, tan decidida, solo podía ser de un hombre, don Laureano. Se secó las manos con el delantal y abrió con cautela. «¿Qué se le ofrece, Laureano?», preguntó sin adornos. Él se quitó el sombrero con lentitud, como si estuviera en un velorio. «Buenos días, Clotilde. Solo pasaba a saludar y a preguntar por tu nieto». La mirada de Clotilde se tensó, pero no bajó los ojos. «¿Qué pasa con Emanuel? Lo he visto rondando por mis tierras, cerca de la loma, cerca del establo viejo». Clotilde sostuvo la puerta con más fuerza. «Es un niño. Anda curioso, como todos, a su edad». «Curioso, sí», respondió Laureano con una sonrisa torcida, «pero también terco, igualito a su padre». El aire se volvió espeso. A lo lejos, un perro ladraba sin parar. «No lo meta en esto, Laureano. Ya se llevó bastante». Él se acercó un paso. Sus ojos, oscuros y secos, no parpadeaban. Tarde o temprano, la verdad sale del barro. No importa cuánto la tapes, y tú sabes bien de qué hablo. Clotilde apretó los labios. «¿Vienes a amenazarme en mi casa?» «Solo a recordarte que hay cosas que es mejor dejar donde están, sobre todo por el bien del niño». Un silencio largo se impuso entre ellos, el tipo de silencio que grita más que cualquier palabra. «Él ya sabe que el caballo apareció», soltó Clotilde, como si le arrancaran la confesión. «Pero no sabe nada más, y quiero que siga así». Don Laureano alzó una ceja sorprendido. «Entonces, ¿estás dispuesta a repetir la historia?» «No», dijo ella con voz quebrada. «Estoy dispuesta a detenerla. Esta vez no te vas a llevar nada». Laureano puso el sombrero de nuevo sobre su cabeza. Dio un paso atrás. «Cuidado, Clotilde. El pasado no se puede enterrar para siempre. Y si el caballo volvió, es porque alguien abrió la puerta». Clotilde cerró la puerta sin decir una palabra más. Adentro, Emanuel estaba en la escalera con el cuerpo pegado a la pared. Había escuchado todo, cada palabra, cada amenaza disfrazada. Sentía el estómago revuelto. No era un juego, no era un misterio de niño. Estaban en medio de algo que nunca fue resuelto y que podía volver a explotar. Esa noche, en vez de miedo, sintió rabia. Don Laureano sabía la verdad. Y Emanuel iba a sacársela, así tuviera que seguir cada huella hasta el final. Centauro levantó la cabeza en cuanto Emanuel entró al viejo establo. Ya lo reconocía con solo escuchar sus pasos, como si entre ellos existiera un idioma silencioso. Emanuel dejó el costal con zanahorias a un lado y se sentó junto al caballo, en el rincón donde la luz apenas se colaba por los huecos del techo. «Hoy vino don Laureano a la casa», dijo en voz baja mientras acariciaba su lomo.
Habló con mi abuela y la asustó. Pero yo no me voy a echar para atrás, centauro, te lo juro. El caballo soltó un resoplido, suave, y bajó el hocico hasta el hombro del niño. Te voy a proteger y voy a descubrir qué fue lo que te pasó, qué fue lo que pasó con mi papá. Esa promesa, dicha entre la sombra y el olor a tierra húmeda, marcó un antes y un después. Emanuel ya no era solo un niño con curiosidad, era alguien que empezaba a buscar justicia, sin saber cuánto dolería lo que iba a encontrar. Esa misma tarde, esperó que Clotilde saliera a la iglesia para revisar el ropero donde guardaba las cosas antiguas. Sacó una caja de madera con fotos en blanco y negro, papeles doblados y un reloj viejo con las manecillas rotas. Entre todo eso, encontró lo que buscaba, una foto de su papá, Mateo, de joven. Sonreía junto a un caballo que, aunque más joven, tenía los mismos ojos intensos y la misma mancha en la frente. Era Centauro. Emanuel apretó la foto contra el pecho. Ahí estaba la prueba. No era su imaginación, no era una coincidencia. Ese caballo lo había conocido y lo había perdido. Debajo de la foto, un sobre arrugado. Lo abrió con cuidado. Era una hoja doblada en 4, escrita con tinta azul y letra apretada. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. No sé si volveré, pero si alguien encuentra a Centauro, sabrá que no fue un accidente. Hay cosas que ese hombre oculta, cosas que no deben enterrarse. Cuídalo, cuídense. Mateo. Emanuel sintió que el pecho se le apretaba. La letra era firme, pero las palabras hablaban de miedo, de una huida, de un secreto que su padre había intentado proteger y que alguien no quiso que saliera a la luz. Volvió a guardar todo como estaba. Esa noche casi no durmió. Al día siguiente fue al molino del pueblo, donde trabajaban los viejos que conocieron a Mateo. Se acercó a uno, don Ezequiel, que siempre olía a tabaco y tierra. ¿Usted conoció a mi papá? El hombre lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Y tú quién eres? Soy Emanuel, su hijo. Don Ezequiel se acomodó la gorra y bajó la voz. Tu padre era bueno, terco, eso sí, pero tenía corazón. Él y ese caballo eran inseparables, hasta que desapareció. ¿Desapareció o lo hicieron desaparecer? El hombre no respondió, solo le dio una palmada en el hombro. Hay verdades, muchacho, que se esconden por miedo, no porque no sean ciertas. Emanuel entendió que nadie se lo iba a decir directamente. Tendría que juntar las piezas una por una, pero no iba a rendirse. Porque ahora sabía que Centauro no solo era un caballo herido, era la última pista viva del pasado de su padre, y su promesa ya estaba hecha. ¿Qué harías si lo único que te conecta con la verdad desaparece en medio de una tormenta? Emanuel creyó que tenía tiempo, que podía descubrir todo paso a paso. Pero esa noche, San Vicente estalló en agua, viento y algo más, algo que nadie estaba listo para enfrentar. El primer trueno sacudió la ventana justo cuando Emanuel cerraba la puerta del establo. El aire olía a tierra partida, de esa que anuncia desastre. Centauro se removía inquieto, golpeando el suelo con las patas, como si presintiera lo que venía. Tranquilo, ya casi paso la noche contigo, dijo Emanuel corriendo hacia la casa. No había dado ni 10 pasos cuando el cielo se abrió en un latigazo de luz y el trueno que lo siguió le hizo temblar las piernas. Al llegar a la cocina, Clotilde lo esperaba con la cara blanca como harina. ¿Dónde estabas? Se viene una tormenta como hace años no se veía, gritó con la voz más alterada de lo normal. Emanuel dudó. Fui a ver a Centauro. Clotilde soltó un plato sobre la mesa y se quedó inmóvil. Luego giró lentamente hacia él. ¿El caballo está solo allá? Sí, pero lo cubrí. Le dejé comida. ¿No entiendes?, susurró Clotilde, bajando la voz y llevándose las manos a la cara. No debía quedarse solo. Emanuel frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasa, abuela? Pero ella no respondió. Caminó hacia la ventana, mirando el cielo oscuro con los labios apretados. Hay cosas que no soportan otra tormenta, y ese caballo ya vivió una.
La lluvia cayó con furia. El viento azotaba las puertas, silbando como si el campo entero gritara. Emanuel no pudo dormir. Cada trueno le sacudía el pecho como un golpe. A medianoche se levantó. Algo no lo dejaba en paz. Se puso el impermeable y salió sin hacer ruido. La linterna apenas servía. El lodo le tragaba los pies, pero siguió. Llegó al establo y lo encontró vacío. ¡Centauro!, gritó con el pecho helado. ¡Centauro! ¿Dónde estás? Corrió alrededor, revisó entre los árboles, bajo las ramas caídas. El viento apagó la linterna 2 veces. Cada paso era más difícil, más desesperado. No había huellas, no había sangre, no había nada. A la mañana siguiente, Clotilde lo vio llegar empapado, con la cara desencajada. «No está, se fue», dijo Emanuel con la voz cortada. Ella cerró los ojos, no de sorpresa, de resignación. «Lo sabía», murmuró. «¿Qué sabías, abuela? ¿Qué está pasando?» Clotilde se sentó. Se tomó un largo segundo antes de hablar. «Esa misma tormenta, hace años, se lo llevó todo. Tu padre, el caballo, la última esperanza que teníamos de justicia. Y ahora vuelve, como si nada». Emanuel se acercó, con la cara empapada no solo de lluvia. «¿Estás diciendo que Centauro también desapareció con mi papá?» Clotilde no respondió. Solo lo miró con esos ojos que ya no podían esconder más. Emanuel lo entendió entonces. Centauro no era solo un recuerdo, era una señal. Y ahora que había desaparecido de nuevo, era porque la historia estaba a punto de repetirse. Pero esta vez, él no iba a permitirlo. La tormenta había dejado el campo en silencio. No ese silencio bonito de los amaneceres, sino uno tenso, espeso, como si algo se hubiera roto y nadie supiera cómo arreglarlo. Emanuel caminaba con la ropa aún húmeda y los pies hundidos en lodo, siguiendo un rastro que no existía. No había huellas, no había señales, solo la intuición, una punzada en el pecho que le decía que Centauro no se había ido, que estaba escondido, o peor, que alguien se lo había llevado. Pasó junto a los sauces caídos, cruzó el arroyo que ahora era un hilo lodoso y llegó a una zona donde el monte era más cerrado. Allí, entre ramas secas y musgo, vio algo, una cabaña. Emanuel no recordaba haber visto esa construcción antes, tal vez porque siempre estuvo tapada por la maleza o porque nadie quería recordarla. Se acercó con el corazón latiendo en las orejas. La puerta, vieja y carcomida, se abrió con un gemido. Adentro olía a humedad, a encierro, a cosas que no querían ser tocadas. Había una mesa rota, una silla con 3 patas y una manta colgando de una cuerda, como si alguien hubiera vivido ahí mucho tiempo atrás. Emanuel sintió un escalofrío y entonces lo vio. En la esquina entre maderas sobresalía algo extraño en el piso, una tapa de metal oxidado. Se agachó, tiró con fuerza. Debajo, tierra húmeda y blanda. Empezó a excavar con las manos, sin pensar. Sus uñas sangraban cuando chocó con madera. Una caja. La sacó con esfuerzo. Era pequeña, sellada con una cuerda podrida que se deshizo apenas la tocó. Emanuel la abrió. Adentro, envueltos en una tela vieja, había fotos, cartas, un mechón de crin amarrado con hilo rojo y un cuaderno. La primera foto lo dejó sin aliento. Su papá, joven, abrazando a Centauro. Sonreía, pero no a la cámara. Sonreía como alguien que aún creía que podía cambiar el mundo. Emanuel hojeó el cuaderno. Las primeras páginas eran anotaciones de entrenamiento, cosas de campo. Pero más adelante la tinta temblaba. Las palabras hablaban de miedo, de vigilancia, de alguien que ya sabe lo del terreno y que, si algo me pasa, no fue un accidente. Y al final, un mensaje escrito con prisa. Centauro no debe caer en sus manos. Él sabe lo que pasó, y si regresa es porque no todo está dicho. Emanuel tragó saliva. Centauro había estado allí. Su papá lo había escondido. Lo había protegido con su vida. Emanuel guardó las cartas y el cuaderno en su mochila. Estaba por salir cuando escuchó un crujido afuera. Alguien pisaba ramas. Se quedó quieto, conteniendo la respiración.
Una sombra cruzó frente a la ventana. No era un animal, era alguien. Se lanzó al suelo, arrastrándose hasta una ranura entre las tablas. La figura se detuvo frente a la puerta. No entró, pero tampoco se fue. Emanuel apretó los puños. No podía quedarse ahí. Esperó, minutos que parecieron horas. Cuando ya no escuchó nada, salió por la parte trasera de la cabaña, por un hueco entre las tablas. Corrió sin mirar atrás, con el cuaderno de su padre latiéndole en la espalda como un tambor. Esa noche, en su cuarto, con las cartas extendidas sobre la cama, Emanuel entendió todo. Su papá no había huido, lo habían hecho desaparecer, y Centauro era la única pieza que aún lo podía probar. Clotilde entró sin tocar, lo vio con los ojos enrojecidos. ¿Qué encontraste, Emanuel? Él la miró fijo, con la mirada de quien ya no es niño. Encontré la verdad, abuela, y no pienso callarla, aunque me cueste todo, porque ahora sabía que la historia de Centauro y su padre no era el final, era el principio. Emanuel esperó a que el reloj marcara las 9. Clotilde había terminado de lavar los trastes y se sentaba en su silla de siempre, la que daba a la ventana. No le dijo nada, solo se paró frente a ella, con el cuaderno de su padre en la mano y los ojos ardiendo. «Ya no puedes seguir callando, abuela», dijo sin rodeos. «Sé lo que pasó con mi papá, y sé que don Laureano tiene algo que ver». Clotilde se quedó inmóvil. Solo el leve temblor de su mandíbula la delataba. Miró el cuaderno, miró a su nieto, y algo en ella, finalmente, se quebró. «¿Dónde encontraste eso?» «Donde nadie más quiso buscar», respondió Emanuel. Ella asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que temía desde hace años. Clotilde se levantó sin prisa. Caminó hasta el aparador, sacó una caja de madera que nunca antes le había mostrado a Emanuel. La colocó en la mesa. Adentro había fotos, documentos, una cadenita con una medalla. «Mateo, tu papá, nunca quiso hacerle daño a nadie, solo quería justicia. Ese terreno donde ahora vive Laureano era nuestro, lo heredó tu abuelo, pero nunca firmamos los papeles». Y Laureano se aprovechó. Emanuel apretó los dientes. «Entonces, ¿se lo robó?» Clotilde negó con la cabeza, pero su voz se endureció. Lo hizo ver como si Mateo hubiese vendido por necesidad. Falsificó papeles. Nadie quiso meterse. El pueblo entero lo sabía, pero todos le debían favores. Y Mateo se quedó sin nada. Se sentó de nuevo, agotada por las palabras que le brotaban como piedras. Cuando quiso pelear, lo amenazaron, lo seguían, lo vigilaban, hasta que un día, después de una tormenta igualita a la de ayer, se fue. Emanuel sintió que el corazón se le encogía. ¿Se fue o lo hicieron desaparecer? Clotilde alzó la mirada. Sus ojos brillaban, llenos de dolor. «Nunca supe, nunca lo encontraron, pero Centauro volvió, Emanuel, y ese caballo no vuelve solo». Emanuel se quedó de pie, con el cuaderno apretado contra el pecho. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero lo que sí sabía era que algo dentro de él había cambiado para siempre. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sin poder ocultar la rabia. «Porque tenía miedo», respondió ella bajando la voz. «Miedo de que tú siguieras los mismos pasos, que buscaras lo mismo y terminaras igual. Ya los estoy siguiendo, abuela, solo que ahora no estoy solo. Centauro está conmigo y no me pienso detener». Clotilde lo miró largo rato. Luego se acercó y por primera vez en años lo abrazó con fuerza. «Entonces que la verdad salga, hijo. Pero hazlo con cabeza y no confíes en nadie». Esa noche, Emanuel no durmió. Clasificó las cartas, guardó las fotos, preparó una carpeta. Iba a enfrentarse a don Laureano, pero no lo haría a escondidas. Lo haría frente a todos. Al día siguiente, pidió a don Ezequiel que le prestara su lugar en la feria del pueblo. No le dijo para qué, solo que necesitaba que todos escucharan algo importante. Y cuando el sol empezó a subir por el cielo nublado, Emanuel se subió a la tarima improvisada con una mochila llena de verdades. Esta vez
No hablaría un niño, hablaría un hijo, un testigo, y quizás el único que aún podía hacer justicia. La plaza de San Vicente estaba más llena de lo habitual. Los vecinos se agolpaban cerca del kiosco, curiosos por la presencia del niño de ojos callados que ahora se paraba en medio de todos con una carpeta en las manos y una mirada que ya no bajaba al suelo. Emanuel se subió a la tarima que don Ezequiel le había cedido. Respiró hondo, el corazón le martillaba las costillas, pero no era miedo, era algo más fuerte, era decisión. Mi nombre es Emanuel, soy hijo de Mateo Navarro. Algunos murmuraron, otros voltearon a ver a Clotilde, que lo observaba desde el borde del grupo con los labios apretados y los ojos brillosos. Vengo a contar una historia que muchos conocen, pero nadie quiso decir en voz alta. Abrió la carpeta, sacó una foto. Este era mi papá. Este caballo que ven con él se llama Centauro. Desaparecieron juntos en una tormenta hace muchos años. Todos dijeron que fue accidente, que se fue. Levantó la mirada. Pero eso no fue lo que pasó. Mostró el cuaderno de su padre. Lo abrió y leyó en voz alta, con la voz firme, a pesar del temblor en los dedos. Si algo me pasa, no fue un accidente. Centauro sabe la verdad. Cerró el cuaderno. Estas son las palabras que mi papá dejó escritas antes de desaparecer. Mostró otra hoja, una copia de la escritura original del terreno que Mateo nunca firmó. Luego, una carta con el nombre de Don Laureano. Él lo presionó, le robó. Y cuando mi papá quiso defenderse, lo hicieron desaparecer. El murmullo en la plaza creció. Algunos bajaban la mirada, otros negaban con la cabeza, pero nadie se reía. Nadie lo ignoraba. Emanuel ya no era invisible. Yo encontré estas pruebas escondidas y encontré a Centauro, vivo, lastimado, pero vivo. Él regresó porque la historia no estaba terminada. Don Laureano apareció entre la gente, como un lobo al que le abren la jaula. Caminó despacio hacia el frente, con la espalda recta y la mandíbula apretada. ¿Estás diciendo que yo maté a tu padre? Su voz era baja, casi susurrada, pero cargada de veneno. Emanuel no retrocedió. Estoy diciendo que usted lo traicionó, y que todo el pueblo lo supo, y se quedó callado. Laureano lo miró como si quisiera aplastarlo con la mirada. Luego soltó una risa seca. ¿Y tú crees que con unos papeles viejos vas a venir a decirle al pueblo qué pensar? Emanuel no contestó. Solo levantó la carta final, la que tenía la letra de su padre y la firma sin terminar. No soy yo el que habla, es mi papá. El silencio fue total. Una señora entre la multitud, doña Marta, alzó la voz. Yo me acuerdo de esa firma. Mateo me pidió que fuera testigo, pero al día siguiente ya no estaba. Otro hombre, Pedro, agregó. Don Laureano nunca pudo explicar cómo se hizo dueño de esas tierras. Solo apareció con un acta nueva y listo. La grieta empezó a abrirse. Laureano levantó la voz. Todo eso fue legal. ¿Sí? Dijo Emanuel. Entonces, ¿por qué nadie más firmó? ¿Por qué falsificaron los registros? Clotilde dio un paso al frente. Todos la vieron. Porque tú lo amenazaste, porque sabías que Mateo era más fuerte con la verdad que tú con tu poder. Pero ya se te acabó. Don Laureano no respondió. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra, con la mirada de todos clavada en su espalda. Emanuel bajó de la tarima. No hubo aplausos, solo un silencio pesado, pero distinto. Un silencio que ya no ignoraba, un silencio que respetaba. Clotilde lo abrazó fuerte. Don Ezequiel le tocó el hombro. Doña Lucía le ofreció agua. Emanuel, por primera vez, sintió que tenía un lugar en ese pueblo, porque la verdad había salido y porque el niño invisible ya no se callaba. El sol caía sobre la plaza de San Vicente como una lámpara directa. El calor apretaba, pero nadie se movía. Todos estaban ahí. Los viejos del molino, las señoras de la iglesia, los jóvenes que apenas sabían quién fue Mateo Navarro. Clotilde, de pie junto a Emanuel, parecía más frágil que nunca, pero con los ojos firmes. Emanuel sacó las cartas,
una por una. Eran 6, todas con la misma tinta azul, la misma letra apretada y clara. Las sostuvo entre sus manos con cuidado, como si fueran pedazos de vida. Estas cartas, mi papá las escribió antes de desaparecer. No son cuentos, no son rumores, son su voz, y hoy va a hablar. La plaza enmudeció. Emanuel respiró hondo y comenzó a leer. Querida mamá, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. No me rendí, no abandoné. Solo quiero que Emanuel sepa algún día que su padre no era un cobarde. Una mujer se cubrió la boca con la mano. Don Ezequiel bajó la cabeza. Le dije a Laureano que no le vendería el terreno. Él me dio 2 días para pensarlo. Pero yo sabía que no era una negociación, era una advertencia. Las palabras golpeaban en el pecho. No eran de historia antigua, eran de ahora, de ellos. Si algo me pasa, mamá, cuida a mi hijo, cuida a Centauro, él sabrá volver. Emanuel cerró la carta con un suspiro contenido. La miró y volvió. No todos lloraban, pero todos estaban tensos, como si una cuerda invisible los apretara por dentro, como si la culpa los alcanzara, incluso sin haber hecho nada. Emanuel leyó la segunda carta. Había detalles sobre las amenazas, fechas, nombres. Lucía escuchó la conversación. Pedro vio los papeles antes de que los cambiaran, pero nadie quiso hablar. Lucía, entre la multitud, bajó la vista. Pedro dio un paso atrás. Lo entiendo. El miedo es fuerte, pero la verdad no puede vivir enterrada. Emanuel levantó la mirada. ¿Y ahora van a seguir callando? Laureano no estaba. Se había ido al final del discurso anterior, pero su sombra era larga, pesada, clavada en las miradas de todos. Don Tadeo habló al fin, desde el fondo. Mateo era un buen hombre, todos lo sabíamos, y todos lo dejamos solo. ¡Ya basta!, gritó doña Elvira. Esto no puede seguir igual. No después de todo esto. La plaza se convirtió en murmullo, luego en voces que se cruzaban. Unos querían justicia, otros pedían olvidar. Algunos lloraban por dentro. Emanuel no dijo más. Solo dejó las cartas sobre la mesa y bajó los escalones. Clotilde lo abrazó sin palabras. Era un abrazo distinto, no de consuelo, de orgullo. Lo hiciste, Emanuel. Hablaste por tu padre. Y por Centauro, dijo él mirando el horizonte. Todavía no termina, pero ya no estamos solos. La gente empezó a irse en silencio. No era una victoria, ni un cierre. Era el principio de algo nuevo. Un niño había leído las cartas de su padre. Un pueblo había escuchado, y aunque nadie lo dijera, ya nada volvería a ser igual. El sol caía de lado por la ventana del comedor. Clotilde estaba sentada frente a Emanuel, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si esperara un juicio. Pero no había enojo en el ambiente, solo un silencio denso, lleno de todo lo que nunca se dijo. «Tu papá era fuego, Emanuel», empezó ella, con voz suave. Fuego que no se dejaba apagar por nadie. Emanuel la escuchaba sin interrumpir. Era la primera vez que Clotilde hablaba de su hijo sin lágrimas, sin evasivas. Yo fui dura con él, muy dura. Le enseñé a no confiar, a no pedir ayuda. Pensé que así se salvaría de este pueblo, de los Laureano, de la injusticia. Pero ese fuego lo hizo quedarse, pelear. Tomó aire. Su mirada se perdía en algún punto del pasado, como si la mesa fuera un portal. Y cuando desapareció, algo en mí se apagó también. Pensé que si me callaba, si enterraba todo, al menos te protegería a ti. Emanuel bajó la cabeza. No quería que su abuela viera que le dolía, pero lo hacía, porque por años sintió el abandono como una herida, sin saber que detrás del silencio había otra herida aún más vieja. ¿Por qué no me dijiste nunca?, preguntó sin reproche, pero con una tristeza que pesaba. Clotilde se llevó las manos al pecho como si necesitara sostener algo que le dolía. Porque no sabía cómo mirarte a los ojos y decirte que yo dejé que todo eso pasara, que fui cobarde, que me paralizó el miedo. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no la limpió. La dejó correr,
como se deja correr algo que ya no se puede detener. Y cada vez que te veía dibujar caballos, hablarle al viento, yo sabía que estabas tocando algo que no podía evitar. Emanuel se acercó y le tomó la mano. No fuiste cobarde, abuela. Fuiste mamá. Fuiste abuela. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Clotilde apretó los labios, pero luego los dejó temblar. Tenía tanto miedo de que te convirtieras en él. ¿Y si me convierto?, dijo Emanuel con una media sonrisa. No estaría tan mal, ¿no? Ella rió entre lágrimas. No lo hacía desde hacía años. Esa risa rota y cálida fue más sanadora que cualquier disculpa. Emanuel se levantó y la abrazó, pero no como el niño que busca consuelo, sino como alguien que también lo da. Clotilde le apoyó la cabeza en el hombro. Se quedaron así largo rato. No hacía falta más. Voy a seguir, abuela, dijo Emanuel sin soltarse del todo. Todavía falta justicia para mi papá, para Centauro. Clotilde asintió. Y no lo harás solo, ya no. Se levantó despacio y fue a su habitación. Al regresar, traía una caja pequeña de metal. Esto lo guardé el día que Mateo desapareció. No sabía si abrirla o tirarla, pero ahora sé que tú debes tenerla. Emanuel la abrió. Dentro, un mechero de campo con las iniciales MN, una navaja desgastada y una nota breve. Nunca olvides quién eres, ni lo que defendiste. Emanuel guardó todo como quien recibe una antorcha. Clotilde lo miró, no como a un niño, sino como a un igual, porque a partir de ese día su historia ya no era solo un recuerdo doloroso, era una causa viva, y juntos iban a terminarla. El lunes por la mañana, San Vicente despertó distinto. Las persianas se abrieron más temprano, los vecinos salieron a barrer sus banquetas, pero no para hablar del clima. Todos tenían la misma pregunta: ¿dónde está don Laureano? Emanuel caminaba por la plaza con Clotilde a su lado. El aire olía a tierra renovada. Algo se había roto o liberado. La ausencia del capataz era más ruidosa que su presencia. En la tienda de don Tadeo, alguien se atrevió a decirlo en voz alta. Ya nadie le debe nada a ese hombre. Se acabó el miedo. Y como si hubieran estado esperando esa frase, los demás empezaron a hablar también. Historias guardadas, maltratos, abusos, acuerdos forzados. Todo lo que el poder de Laureano había silenciado por años, ahora salía sin freno. Laureano no apareció en todo el día, ni en la plaza, ni en su rancho, ni siquiera en la iglesia donde acostumbraba sentarse en la última fila, como quien espía al perdón sin pedirlo, hasta que cerca del atardecer alguien lo vio cargando maletas en su vieja camioneta. No pidió ayuda, no miró a nadie. Solo metió su escopeta en la parte de atrás y cerró la cajuela con un portazo seco. Emanuel lo observó desde la loma. No se escondió. Quería que lo viera, y Laureano lo hizo. Se detuvo un segundo. Lo miró como si aún le quedara algo de ese poder que había usado para dominar al pueblo, pero no dijo nada, solo subió al vehículo y arrancó. Los pobladores se acercaron. Nadie aplaudió, nadie gritó. Fue algo más profundo, un juicio mudo, el tipo de juicio que no necesita jueces ni veredictos, solo miradas limpias que ya no bajan la cabeza. Clotilde, parada junto a la iglesia, cruzó los brazos y lo vio pasar sin moverse. Él no la miró. Sabía que en esos ojos no encontraría compasión. La camioneta dobló la esquina y desapareció entre el polvo del camino. Así, sin ceremonias, sin explicaciones, sin perdón, el rancho de don Laureano quedó vacío. Las tierras que antes eran su imperio, ahora eran un terreno incierto, pero libre. El pueblo empezó a organizarse. Don Tadeo propuso formar un comité vecinal. Doña Elvira habló de abrir la biblioteca cerrada desde que Mateo se fue. Emanuel caminó por los límites de la propiedad de Laureano con Clotilde. Ella lo miró, y por primera vez en años su voz sonó ligera. Tu papá estaría orgulloso, hijo, y tú también deberías estarlo, respondió Emanuel. Lo estoy, dijo ella sin pensarlo. Por ti, por él, por este pueblo. No hubo juicio formal.
Nadie llamó a la policía, pero todos sabían que ese destierro fue el único castigo posible para un hombre como Laureano. No era cárcel, pero era peor. Era quedar al margen de la historia, expulsado del lugar que había controlado por miedo. Y el pueblo, aunque con cicatrices, volvía a respirarse diferente. Ya no como un lugar de secretos, sino como uno que empezaba a mirarse de frente. Emanuel, de pie frente al portón oxidado del rancho vacío, no sintió venganza. Sintió algo más profundo, un cierre, el principio de algo que su padre había querido y que por fin estaba echando raíz. El rancho de don Laureano, antes símbolo de poder, ahora estaba lleno de silencio y maleza. Emanuel se paró frente a las viejas estructuras y sintió una punzada de nostalgia, pero no era tristeza, era oportunidad. «Podríamos hacer algo con este lugar», dijo mirando a Clotilde. Ella levantó una ceja, escéptica. «¿Algo como qué?». Emanuel le sonrió. «Un refugio para animales heridos, como Centauro, como los que nadie quiere ver». Clotilde lo miró en silencio. Luego asintió. No necesitó más explicaciones. Esa semilla ya había brotado. Durante semanas trabajaron codo a codo. Emanuel limpiaba establos, reparaba cercas, removía escombros. Clotilde cosía mantas, reciclaba herramientas viejas, organizaba el espacio. El pueblo poco a poco empezó a ayudar. Don Tadeo donó madera. Doña Elvira tejió mantillas para los potrillos que llegarían. Y un día llegaron los primeros. Una burra con una pata lastimada, un perro viejo abandonado, un gato lleno de nudos, todos rotos, todos invisibles. Emanuel los recibía con paciencia, hablándoles bajito, como si entendieran cada palabra. Y Centauro era el primero en acercarse a ellos, no con miedo, sino con calma, como si supiera que su historia servía para algo más que dolor. Algo cambió en Clotilde también. Ya no solo tejía en silencio, ni se encerraba en su cuarto. Caminaba por el campo, recogía plantas medicinales, hablaba con los niños que venían a visitar el refugio, reía. «Nunca pensé que volvería a sentirme útil», dijo una tarde, mientras alimentaba a un zorrillo huérfano. Emanuel la miró con cariño. «Siempre lo fuiste, abuela, solo que ahora ya no estás sola». Clotilde sonrió. Era cierto. Después de años de cargar con culpas y silencios, por fin estaba construyendo algo con sentido. Centauro era más que un símbolo. Era el alma del refugio. Su presencia calmaba a los animales nuevos. Algunos se le acercaban apenas llegaban, como si reconocieran en él algo sagrado. Emanuel lo montaba con cuidado, sin prisa. Daban paseos por los límites del rancho, entre árboles que volvían a florecer. A veces, Centauro se detenía de golpe, miraba al horizonte y se quedaba quieto. «¿A quién ves allá, amigo?», le preguntaba Emanuel. Nunca había respuesta, pero él sentía que Centauro aún esperaba algo, como si la historia no estuviera del todo cerrada. El pueblo ahora lo saludaba por su nombre. Los niños lo seguían con curiosidad. Algunos venían con animales heridos en cajas de cartón. Emanuel los recibía a todos, con la misma ternura con la que había cuidado a Centauro la primera vez. Ya no era solo el nieto de Clotilde, era el niño que salvaba caballos, el que convirtió una historia de dolor en una misión viva, el que había cambiado un pueblo sin levantar la voz. Y aunque aún quedaban sombras, ese rincón del campo se llenaba cada día de luz. Era una tarde tranquila. Emanuel limpiaba el baúl de herramientas viejas que habían rescatado del cobertizo cuando algo cayó entre las tablas podridas del fondo. Un sobre, polvoriento, amarillento, pero intacto. Estaba cerrado con un pedazo de hilo grueso y una pequeña marca en una esquina, las iniciales MN. Emanuel se quedó congelado. «¿Papá?». Lo sostuvo en las manos como si fuera un pedazo de su padre traído por el viento. Clotilde, al verlo desde la entrada del establo, dejó caer el costal de forraje. «¿Dónde encontraste eso?». «En el fondo del baúl». Estaba escondido. Clotilde se acercó
y se arrodilló junto a él. Miró el sobre sin tocarlo. Esa letra es suya, sin duda. Emanuel sintió cómo el corazón le latía en las sienes. Quería abrirlo, leerlo, escuchar una vez más esa voz escrita que tantas veces lo había acompañado desde que todo comenzó. Pero algo lo detuvo. ¿Y si no estoy listo?, preguntó, más para sí que para su abuela. Clotilde lo miró con ternura, sin presión. Tu padre escribió muchas cosas para ti. Tal vez esta era para cuando ya supieras quién eres. Emanuel sostuvo el sobre contra su pecho. Se levantó y caminó hasta el árbol donde solía leer las otras cartas. Lo pensó mucho, y luego, sin abrirlo, lo envolvió en un trapo limpio y lo guardó en la caja de metal donde tenía el resto. Esa noche, sentado junto al fuego, Clotilde le sirvió té y se sentó a su lado. A veces, guardar algo también es una forma de amor, dijo. No todo se tiene que saber al instante. Emanuel asintió. Ya no sentía la urgencia de antes. No porque no le doliera, sino porque había aprendido a respetar el tiempo de las cosas. Quiero abrirla un día, susurró, pero no hoy. Cuando lo hagas, vas a estar listo, respondió Clotilde. En ese momento Centauro se acercó, tranquilo, con la cabeza baja. Se acomodó junto a ellos, como si entendiera que ese silencio también hablaba. Emanuel miró el cielo. Las estrellas parpadeaban como migajas de una historia que seguía escribiéndose, y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, ya no lo atormentaban. Tenía lo que importaba: la memoria de su padre, el amor de su abuela, la lealtad de Centauro y una carta, esperando el momento exacto para ser leída, porque no toda verdad necesita gritarse. A veces basta con saber que está ahí, esperando el corazón correcto para escucharla. Era una tarde cualquiera en el rancho. Emanuel recogía heno bajo el cielo despejado, mientras Clotilde colgaba mantas al sol y los perros dormían al pie de la sombra. Todo parecía en paz, pero entonces el viento cambió, un zumbido distinto, como si algo cruzara el campo arrastrando noticias. Emanuel se enderezó. Miró al horizonte. El polvo se levantaba al fondo, entre los cerros, y entonces lo vio. Centauro venía galopando desde lo más hondo del terreno con una velocidad que no había mostrado en meses. Su crin se sacudía al viento, sus patas golpeaban la tierra con fuerza y sus ojos brillaban como si hubiera visto algo, como si trajera una urgencia. ¿Qué pasó?, murmuró Emanuel soltando el heno. Corrió hacia él. Centauro frenó justo frente a Emanuel, resoplando con fuerza. Daba vueltas impaciente, con la cabeza baja y las orejas atentas. Emanuel le acarició el cuello, sintiendo el calor y la tensión en su cuerpo. ¿Qué viste? ¿A quién viste? El caballo no podía hablar, pero su inquietud hablaba por él. Emanuel lo montó sin pensarlo. Llevaba semanas sin hacerlo, pero Centauro no necesitaba dirección. Lo llevó como guiado por un instinto que iba más allá de lo visible. Pasaron el arroyo seco, las piedras sueltas y llegaron a la loma vieja donde su padre solía cabalgar. Centauro se detuvo de golpe, alzó la cabeza y soltó un relincho largo, profundo, como un llamado. Emanuel bajó del caballo. El viento golpeaba con fuerza en esa altura. Desde ahí se veía el rancho, el pueblo, el camino que venía del norte, y aunque no había nadie a la vista, algo se movía. No eran figuras, no eran pasos, era otra cosa, una presencia, como si el campo recordara algo, como si una historia estuviera por cerrarse o por abrirse de nuevo. ¿Es él?, susurró Emanuel, apretando los puños. Centauro se quedó quieto como si escuchara. Luego bajó la cabeza y dio media vuelta. Ya no había apuro en su andar. Lo que vino a mostrar ya estaba dicho. De vuelta en el refugio, Emanuel desmontó en silencio. Clotilde salió a recibirlos, con las manos mojadas de lavar y los ojos alertas. ¿Qué pasó? No sé, abuela, pero algo se sintió allá arriba, como si algo estuviera por volver. Ella se acercó a Centauro, le acarició la frente y luego miró a su nieto. Quizá no se fue del todo.
Quizá algo de Mateo siempre estuvo esperando el momento justo. Emanuel asintió. No era certeza, no era prueba, pero sí era esperanza. Y a veces eso bastaba. Esa noche, Emanuel se sentó bajo el mismo árbol de siempre. Sacó la carta sellada, la sostuvo un rato sin abrirla, luego la volvió a guardar. Pronto, papá, muy pronto. A lo lejos, Centauro levantó la cabeza, como si hubiera escuchado, y una brisa suave, distinta, cruzó el campo con la calma de quien ya no huye. Emanuel cerró los ojos. El dolor seguía, las preguntas seguían, pero ahora tenía algo que antes no, la certeza de que lo perdido puede volver, si uno lo espera con el corazón abierto. A veces, lo más valiente no es gritar la verdad, sino esperarla en silencio. Emanuel no solo encontró a un caballo herido, encontró el eco de una historia que el tiempo quiso borrar, y con su ternura, con su decisión, logró lo que muchos adultos no pudieron, darle voz a lo que el miedo calló. Esta historia no trata solo de justicia. Habla del amor que resiste, del pasado que regresa cuando estamos listos y de cómo la verdad encuentra caminos, incluso a través del galope de un caballo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué fue lo que más te conmovió? Tu voz también puede inspirar a otros. Dale like si alguna vez has sentido que algo o alguien te eligió para sanar una herida vieja. Y comparte este video con quienes sabes que necesitan recordar que siempre hay una segunda oportunidad. Forma parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias que transforman. Suscríbete al canal y acompáñanos en muchas más historias como esta, porque a veces las respuestas no están en los gritos, sino en el galope suave de lo que vuelve.